Hola, ¿cómo están? Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en esta noche de intercesión. Y vamos a orar y vamos a hablar de un pasaje muy hermoso del Antiguo Testamento, donde Dios muestra su amor y su interés y lo que ha hecho Dios por su pueblo, en Oseas capítulo 11. Pero antes de reflexionar sobre la palabra del Señor, vamos a orar. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho por nosotros y seguramente todo lo que harás por cada uno de nosotros en el futuro, por tu cuidado, por tu amor, por tu protección, porque estás con nosotros. Así que, Señor, te rogamos que nosotros también podamos aprender ese amor, ese esperar, ese perdonar, ese amor casi incondicional que tú tienes para con nosotros, que nosotros también lo podamos tener. Señor, bendice esta palabra y que tu Espíritu Santo guíe lo que uno pueda reflexionar. Gracias, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Antes de leer la palabra de Oseas capítulo 11, tenemos que ver un poquito el contexto de Oseas. Primero, tengo una pregunta. ¿Nosotros aceptaríamos como siervo de Dios, como hombre del Señor, a una persona que no tiene un buen matrimonio y que su esposa le es infiel? Tal vez no, tal vez sí, depende de la congregación. Porque no se juzga a un hombre, a una persona, por los actos de otras personas, sino por los actos de sí mismo. La historia de Oseas es que se había enamorado de una prostituta sagrada. Los hijos de prostitución, como dice Reina Valera, tiene que ver con el grupo de gente que estaba en un culto pagano a la diosa Acera, donde parte de servir a esa diosa es la prostitución sagrada, digamos. Pero la historia es que, o sea, se había enamorado de esta mujer y la quería redimir, la quería sacar de esa vida y hacerla su esposa. De hecho, lo hizo con el permiso de Dios, porque Dios, al ver el amor que Oseas tenía por esta mujer, incondicional, le dijo, bueno, anda y cásate con ella. O sea, se casó por amor. Y va a tomar la historia de Oseas, el Señor, como un ejemplo del amor de una persona hacia otra persona, o de Dios hacia el pueblo en este caso, eh, a pesar de todo. Y esa es la historia de Oseas. Muchas veces se habla de que en el Antiguo Testamento Dios es esto y que en el Nuevo Testamento Dios es otro. No, Dios siempre es el mismo y lo dice Santiago 1.17, Dios es inmutable, no cambia. Lo que cambia son las circunstancias y lo que cambia son la fidelidad y la respuesta del ser humano, pero Dios no cambia nunca. Y ante el fracaso del pueblo o de nuestra persona, Dios sigue insistiendo de tal manera que ante el fracaso del pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que no fue tan pueblo de Dios ni fue tan de Yahvé, entonces vino en persona, y esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, es que Dios viene en persona y toma forma humana, se hace un varón que se llama Jesucristo, y entonces ahí enseña, sufre, muestra su poder y finalmente muere en la cruz. Pero la muerte no es el final y después resucita. Así que Jesucristo es una muestra cabal, una muestra concreta y real, total, de que Dios nos ama. Voy a leer el Antiguo Testamento, Oseas, muchos siglos antes de Jesucristo, ¿sí? Muchos siglos antes. Dice así, Oseas capítulo 11. Lo voy a leer primero en la Biblia de las Américas, que es una traducción literal, y después más literal, que como el estilo de Reina Valera, y después lo voy a mechar con alguna otra cosa. Dice así, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, mostrando que el pueblo en realidad
salió de Egipto, porque antes eran una familia, una persona, entonces Israel era niño, si se refiere al pueblo, nace de la esclavitud de Egipto, pero si se refiere a Israel propiamente dicho, es Jacob que después se convierte y se transforma en Israel, que va a ser el padre de las 12 tribus y el padre de todo el pueblo de Israel. Y es sinónimo de fidelidad. Y entonces lo trae desde que era hijo y porque estaba esclavo. Dice, cuando más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. O sea, aunque Dios los haya amado desde el principio y siempre los va a amar, y le mandaba a los profetas para que volvieran a él porque se desviaban una vez que conseguían el objetivo de estar en la tierra prometida o de ser bendecido o ser liberado de alguna opresión como en el libro de los jueces, apenas se acomodaba su vida, se volvían a los dioses paganos. Sin embargo, dice, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Entonces Dios sigue obrando aún sobre el pueblo. En este caso habla de Efraín, que es una de las media tribus de José. Efraín y Manasés, dos hijos de José, heredaron media tribu, que después se hacen muy importantes. Y dice que también Dios los estaba ayudando, los estaba protegiendo, los llevé en mis brazos, dice. Es una expresión muy tierna. Sin embargo, dice, no comprendieron que yo los sanaba, no comprendieron la acción de Dios. Puede ser que vos y yo tampoco hayamos comprendido que en algún momento Dios nos estaba cuidando y nosotros pensábamos que no. Es bárbaro. Dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. O sea, hasta, ¿cómo sería? Hice algo que no debía, que era hacerme con cosas humanas, ¿no? Ni siquiera celestiales, para que estuvieran conmigo. Dice, pero fui para ellos, dice, como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. O sea, los cuidó hasta el máximo, ¿sí? Los protege, los trata de seducir con cosas humanas, ¿sí? Con lazos de amor, que me quieran porque los quiero, pero no hicieron caso. Y en el versículo 5 dice, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Entonces, como rehusan estar con Dios, a pesar de que Dios los ama, los cuida, les da de comer, les da de beber, y de alguna manera se humilla para que el pueblo lo quiera, igual el pueblo los abandona. No van a volver a Egipto, a la esclavitud de Egipto no van a volver, pero van a ir a la esclavitud de Asiria, dice. O sea, es lo que les espera si se alejan del Señor, ellos mismos, no por castigo, sino por consecuencia de sus actos. Y entonces dice, la espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno le exalta. Y me hace acordar a muchos pasajes de la Biblia en este momento. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hablan con la boquita, cantan, alaban, hasta danzan, pero están lejos de Dios, porque están en sus cosas, están alejados del Señor. Pero Dios los ama igual, Dios los ama igual. Y si se vuelven a Dios, Dios los va a restaurar y les va a salvar y va a arreglar las cosas. Dios nos ama, el problema somos nosotros, ¿no? Y dice, el versículo 8 es dramático, dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín.
porque yo soy Dios, dice Jesucristo, dice el Señor, dice Yahvé, y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Si pensabas que Dios es un Dios de ira y de enojo y de que lo castiga, estás equivocado. Los castigos vienen por tu propio pecado, por mi propio pecado, por alejarme de Dios. Pero no porque Dios me quiera castigar. El castigo es propio. Si yo me dicen que es veneno y tomo veneno y me enveneno, no es Dios, es uno que tomó el veneno, ¿no? Pero Dios dice, ¿cómo podría abandonarte desde lo más profundo? Conmueve las entrañas de la profunda emoción, ¿sí? No voy a ser un Dios de ira, no soy un Dios de ira, porque yo soy Dios y no hombre. No estoy sujeto a las pasiones humanas, las emociones, viste que no, algunas personas toman por emociones o actúan por emociones y se dejan llevar por el momento y después desastres hacemos. No, Dios no es así. El santo está en medio. Y no vendré con furor, versículo 9. En pos del Señor caminarán, dice, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Entonces, la fuerza de Dios como león va a mostrarse y todos los hijos, todos nosotros volveremos a Dios. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas, de todos lados. Dice, yo estableceré en sus casas, declara el Señor. Y al final dice, Efraín me rodea de mentiras y de engaño a la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Una frasecita al final, ¿no? Del santo que es fiel. Dios es fiel a sí mismo. Es fiel a su nombre, a su persona. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que siempre Dios hace cosas, se está moviendo y está buscando que estemos con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer cosas positivas por nuestra vida. Por ejemplo, la liberación, Egipto, la liberación de la esclavitud, estar encerrado en esos parámetros de la sociedad que tanto daño te hace y llevarte a otro nivel, a otra vida, a una tierra prometida, a una vida de dependencia de Dios donde los recursos humanos van apareciendo, ¿no? Es como en el Sermón del Monte, es decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, estar bajo Dios y hacer las cosas correctas delante de Dios, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué necesitas? Material. Dios te lo va a proveer. Dios está trabajando para tu bienestar. El problema es que nosotros nos vamos de Dios. Aquí cuando este pasaje dice que lo saqué de Egipto, pero cuando le mando a los profetas para que vuelvan a estar bien con Dios, los rechazan. ¿Sí? Se alejaban de Dios, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de los profetas, y seguían sacrificando los ares, quemando incienso a los ídolos, o sea, las cosas que hacían los pueblos, que Dios le había dicho que cuando entren a la tierra prometida no lo hagan, pero ellos estaban haciendo igual que todo el mundo. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser un pueblo distinto. Pero cuando somos iguales que el mundo, o peores que en algunos lugares de la sociedad, entonces, ¿qué somos? ¿Qué es el pueblo? En el Antiguo Testamento dice, mi pueblo, o en otras veces dice, mi no pueblo. Y la relación profunda con Dios determinaba si son pueblo de Dios o no son pueblo de Dios. Díganme si hoy la sociedad está cerca de Dios. Díganme si hay mucha gente que vive según los parámetros de Dios, teniendo fe, teniendo seguridad en el Señor. No. Pero nosotros, creyentes, sí. Los creyentes debemos ser personas que reconocemos el amor de Dios, que reconocemos que Él nos ama, que reconocemos que Él siempre está trabajando para el bienestar de nosotros, que reconozcamos que Él hace todo lo posible, que Él está actuando, que Él se está moviendo para nuestro bienestar. Eso es, en toda la palabra de Dios se ve ese tema. Dios te busca. Dios
viene a tu encuentro. Dios quiere relacionarse con nosotros. Es un Dios de amor, es un Dios de relaciones personales, es un Dios de bendición. Pero nosotros estamos en otra cosa. O sea, somos cristianos si estamos en las cosas del Señor, si estamos con los objetivos de Dios, si estamos haciendo las cosas, todos, no el pastor, todo el pueblo de Dios, varones y mujeres, tenemos que tener en nuestra vida los objetivos que Dios quiere. Y eso es lo que te salva, un compromiso con el Señor, que cumplas el propósito de tu vida, que seas lo que Dios quiere que seas, que siempre es alto, es sublime, es eterno. Los más grandes sueños son los de personas elevadas, son los que tienen objetivos de Dios, ¿sí? Dios nos atrae y se conmueve y no te va a abandonar, porque el pasaje que más me impresiona aquí es el versículo 8, ¿no? Voy a leerlo en NBI. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como fue entregada Adma, o yo no podría abandonarte como a Zeboín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me consumen y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, no volveré a destruir a nadie, ni a Efraín, ni a nadie, porque es Dios y no hombre sujeto a las pasiones. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. Dios nos ama como pueblo de Dios y siempre está trabajando, siempre está haciendo para que nosotros tengamos nuestro bienestar, nuestra libertad, nuestra prosperidad, nuestros trabajos, ¿sí? Nuestra familia. Y lo único que podemos hacer nosotros es estropearlo. Pero si nos mantenemos en Dios y aceptamos ese amor, entonces tendremos una vida diferente. Y hay que tomar decisiones para eso. Hay que tomar decisiones para eso. Para encontrarse con Dios o dejar que Dios te encuentre y te abrace y estén juntos. Dios te bendice siempre. Mirá, búscalo. Ahí está en algún lugar la bendición de Dios. ¿Sí? Por favor. No creas que Dios abandona. Dios nunca abandona. Siempre busca y hace todo lo posible para que estemos con Él y para que estemos donde Él nos quiere, en lo mejor. La sociedad espera un pueblo unido con el Señor, un pueblo unido entre ellos para avanzar y ser sal y luz de esta tierra, de esta sociedad. Y Dios está obrando para eso. No lo trabemos, no nos olvidemos, reconozcamos ese amor. Cuando en un matrimonio, en una pareja, los dos quieren, los dos pueden salir adelante. Pero si uno no quiere, si uno está en otra, no va a funcionar. Así que queré estar con Dios, queré aceptar ese amor, queré lo que Dios te da, porque es lo mejor para todos nosotros. Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue amando, Dios sigue trabajando para que estemos con Él. Abrazos. Señor, te reconocemos como un Dios de amor, un Dios que siempre nos ha amado, en el antiguo, en el nuevo, hoy, en toda época, en el siglo pasado, en este y lo que vendrá. Y hasta que estemos contigo en tu presencia siempre, nos amas incondicionalmente, siempre estás buscando que nosotros estemos con vos, porque para nuestra vida es lo mejor. Señor, ayúdanos a reconocer nuestros malos caminos, ayúdanos a reconocer lo que hacemos mal, ayúdanos a tomar decisiones, a hacer cambios, a que realmente nos demos cuenta del pecado que hay en nuestro corazón, de los errores que cometemos y sobre todo no aceptar ese amor tuyo como una cosa tan segura y cierta, porque Dios hasta nos da de comer,
si lo necesitamos. Oh Señor, ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres, que tú necesitas, que tú esperas y que tú amas. Amén.